Nunca sentí que la gente haya ido a escuchar el show, simplemente fueron a vernos. Los Beatles son y serán recordados por lo que significaron en el mundo de la música, y quizás sea la banda de rock con más anécdotas de las que hicieron historia. El 15 de agosto de 1965, cuando los fabulosos cuatro pisaron el Shea Stadium de Nueva York, el sonido de ellos y el grito de toda una generación cambió por completo. Este mítico concierto fue el parteaguas en la historia de la música en vivo, desde cómo la logística, la venta de boletos y la organización de un concierto se convertiría en un antes y un después para el mundo entero. Esta vez hablaremos del concierto que cambió la forma de escuchar y ver la música, pero pongámonos en contexto. El concierto es sin duda uno de los más famosos de la época, y quizá para todo fanático de los Beatles sea uno de los más importantes, ya que capta la Beatlemanía en su máximo esplendor. Ese día muchos adolescentes y sobre todo mujeres fueron vistas llorando, gritando e incluso se desmayaron por la euforia de un concepto llamado The Beatles. Tenemos que fue el primer concierto que se realizó en un estadio al aire libre y estableció récords en asistencia y recaudación en esos tiempos. Digamos que era la primera vez que un grupo musical tocaba en un estadio deportivo, y para ser más precisos, este se localizaba en el barrio de Queens, hogar del equipo de béisbol de los Mets de Nueva York. Los Beatles iban a dar su primer show de la tercera gira por los Estados Unidos, que se extendió hasta el 31 de agosto, día en que finalizaron la gira en el Cow Palace de San Francisco. La asistencia de la audiencia fue aproximadamente de 55,600 personas, con un precio de entrada entre los $4 a $6. Así tenemos que el ingreso total fue de $304,000, de los cuales los Beatles se llevaron un poco más de la mitad, $160,000. Este concierto batió con todos los récords de audiencia y tuvo las mayores cifras brutas nunca antes vistas en la historia de la música al aire libre, la cual se mantuvo así durante 8 años, ya que fue hasta 1973 que Led Zeppelin congregó casi 57,000 personas en el Tampa Stadium. Bueno, pues todo esto fue promovido por el legendario empresario, promotor y productor musical estadounidense Sid Bernstein, que se le conoce y atribuye por la gran llamada invasión británica en los Estados Unidos. Además, fue el primer empresario en utilizar estadios deportivos para conciertos de rock, todo un visionario en aquellos tiempos. Bueno, pues así, Tony Barrow, oficial de prensa inglés, quien trabajó con los Beatles entre 1962 y 1968, que cabe destacar que él fue el quien acuñó la frase de los Fab Four, usándola en un comunicado de prensa. Bueno, pues él planeó y realizó los arreglos para el traslado de los Beatles hacia el estadio. La idea original era de que el grupo descendiera desde un helicóptero dentro del estadio, algo que fue prohibido por las autoridades de la ciudad de Nueva York. Así que John, Paul, George y Ringo se trasladaron desde el hotel en limusinas escoltadas por policías hasta el Manhattan East River Heliport, y desde este lugar subirían a un helicóptero de la compañía Nueva York Airways para sobrevolar la ciudad, pasando inclusive por el estadio. Finalmente aterrizaron en el techo de los edificios World Fair en Queens. Desde ahí serían trasladados en un camión blindado de Wells Fargo hacia el backstage. A cada uno de ellos se les entregó una insignia Wells Fargo. Cabe mencionar que este es un símbolo que se le daba a los agentes que cuidaban los estados financieros de las personas en el siglo XIX, un tipo de sheriff. Mientras el grupo se trasladaba hacia los vestuarios del estadio para prepararse y hacer los últimos ajustes, se iniciaban los actos de los grupos teloneros, los cuales fueron Brenda Holloway, King Curtis Band, Cannibal and the Headhunters, The Young Rascals, entre otros. Se cuenta que en el sector VIP del estadio estaban Mick Jagger, Keith Richards, Bob Dylan y Andrew Holtman, y entre el público Barbara Bach, futura esposa de Ringo. Todos ellos quedaron admirados por la concurrencia de fans del espectáculo. Ya estando en el backstage del estadio, a los Beatles se les vio algo nerviosos. Obviamente todo esto generaba tensión. Nos pusimos nuestra ropa semimilitar, chaquetas beige con el cuello alzado. Luego, con bastantes nervios, salimos al campo, tocamos como lo hacíamos siempre. Sudamos mucho, dijo Paul McCartney en el libro Anthology The Beatles. Por su parte, George Harrison decía, no eran casacas militares auténticas, solo eran de color beige y llevaban unas placas de sheriff. Claro, con las insignias Wells Fargo que habíamos mencionado.
Entre los presentadores de esa noche se encontraban Murray Decay, Bruce Morrow y el mismo Ed Sullivan. Luego de terminar todos los actos de apertura, el presentador televisivo Ed Sullivan, a eso de las 21:10, caminó hacia el estadio ubicado en el medio del campo de béisbol. Haría el anuncio que merecía la historia del rock para siempre. Ahora, señoras y señores, el honor de su país, condecorados por su reina, aquí en los Estados Unidos, aquí están The Beatles. Ladies and gentlemen, honored by their country, decorated by their queen, and loved here in America, here are the Beatles. The Beatles. Los Beatles aparecen atravesando los túneles de los vestuarios a las 9:16 p.m., protegiéndolos filas de policías. Cabe destacar que para el control del espectáculo se puso unos 2,000 policías, además se colocaron vallas de seguridad con líneas de policías entre las tribunas, puesto que no se permitió el ingreso al campo del juego. También había policías dispersados en todo el campo. Cuando los Beatles aparecieron, una oleada de gritos lo inundó todo. No paró hasta que terminó el concierto. De hecho, la compañía de amplificadores Vox había preparado unos amplificadores de 100 watts especialmente para la gira, cuando los habituales de la banda eran de 30 watts, pero por el volumen de los gritos hubo que conectar los instrumentos a las torres de los audios del estadio. Por su parte, John Lennon describió el ruido como salvaje y también 2 veces más ensordecedor que cualquier otro show, y a pesar de su experiencia, esta fue una situación muy complicada para los Beatles, ya que al no oírse uno al otro y sin saber qué tipo de sonidos estaba produciendo, los limitó. Bueno, pues así el show arrancó a las 21:16, con los acordes iniciales de Twist and Shout. El público no escuchaba casi nada de lo que tocaba la banda. De hecho, los propios Beatles tampoco se escuchaban a sí mismos. Siguieron el repertorio con She's a Woman, después I Feel Fine, asimismo Dizzy Miss Lizzy, Ticket to Ride, Everybody's Trying to Be My Baby, Can't Buy Me Love, Baby's in Black, Act Naturally, A Hard Day's Night, Help y I'm Down. Si lo vemos hoy en día, la duración del concierto fue algo corto, ya que fueron 12 canciones en 30 minutos, pero tenemos que para ese entonces era algo estándar. También se dijo que había durado ese tiempo principalmente por razones de seguridad. Uno de los momentos más recordados para ese concierto se dio al casi término de este, el cual Paul cantó I'm Down. Durante la interpretación, John Lennon por algunos momentos tocó el órgano con sus codos de una manera alegre, mientras que el resto del grupo se reía histéricamente. Creo que John se trastocó en ese momento, enloqueció, no mentalmente, pero se puso como loco, tocó el piano con los codos y estuvo de lo más raro, dijo Ringo Starr para el libro de antología. A lo que John por su parte comentó alguna vez: no sabía qué hacer, me sentía desnudo sin la guitarra, así que lo hice todo a la Jerry Lee Lewis, saltando y solo toqué unos 2 compases, así que me puse a saltar como loco, fue maravilloso. Así tenemos que, a pesar de su experiencia, esta fue una situación muy complicada para los Beatles, ya que al no oírse uno al otro y sin saber qué tipo de sonidos estaba produciendo, los limitó como habíamos mencionado, teniendo en claro que para la época no había equipo de sonido y amplificadores como para armar un show al aire libre, y encima en un enorme estadio. Años después, Ringo fue crudo al decir: nunca sentí que la gente haya ido a escuchar el show, simplemente fueron a vernos. Bueno, pues toda esta locura de aquella presentación quedó registrada en una película de 50 minutos llamada The Beatles at the Shea Stadium, producido por Ed Sullivan y Suba Films, compañía de los Beatles en ese tiempo, y difundido por la BBC en marzo de 1966. Claro que no sería un documental completo y del todo verídico, ya que gran parte del sonido fue regrabado y el audio de algunas canciones en realidad corresponde a otros conciertos. El proyecto fue filmado utilizando 14 cámaras para captar la euforia e histeria masiva del público, y el audio de las canciones y algunas otras regrabadas completamente por los Beatles para poder obtener un mejor sonido, ya que las cintas revelaron no solo fallas musicales en la parte técnica, sino también las imperfecciones causadas por los altos decibeles de los gritos en todo el concierto. Aunque este concierto oficialmente nunca fue lanzado en DVD o VHS, en mayo del 2007 apareció un video de manera ilegal por internet sin los gritos de la audiencia. Se cuenta que la fuente de esta descarga es una grabación original de alimentación interna del Shea.
Los Beatles volverían al Shea Stadium un año más tarde, el 23 de agosto de 1966, con un concierto menos memorable y multitudinario, aunque más redituable, ya que se vendieron 11,000 entradas menos, pero el cuarteto se embolsó más dinero, $186,000. La gira estadounidense que los Beatles inauguraron en el Shea Stadium tuvo 16 shows recorriendo los Estados Unidos de punta a punta desde Nueva York hasta Los Ángeles. Este concierto confirmó al grupo en la cima del mundo, pero también la dificultad para escucharse tocar y con las limitaciones técnicas. Todo esto marcó el comienzo de una mutación de hábitat. De músicos hechos para el vivo, iniciaron una suave transición al estudio de grabación, con más tiempo y más experimentación. Se notó unos meses más tarde cuando apareció Rubber Soul y fundamentalmente Revolver. Un año después del histórico show del Shea Stadium, los Beatles dejaban de hacer giras. En el 2008, Billy Joel ofreció un concierto en el Shea Stadium antes de su demolición. La relación de la banda con aquel estadio concluyó con Paul McCartney, que cerró en ese concierto, como invitado especial tocando Let It Be. Meses más tarde, el lugar fue demolido para hacer un estacionamiento. Un año después, en el 2009, el Shea fue reemplazado por el Citi Field, el cual fue construido en el estacionamiento que se encuentra detrás del jardín izquierdo del Shea. En julio de ese mismo año, Paul McCartney fue el encargado de inaugurarlo. Lo demás es historia. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué les pareció? Sin duda tenemos a los Beatles una vez más dando de qué hablar como el primer grupo de rock teniendo un espectáculo de esa magnitud. Bueno, pues simplemente fue porque rompió récords de cualquier índole, algo nunca antes visto. Vimos que de alguna manera todo se conjugó, desde aquellos visionarios en la industria musical, haciendo posible este evento, obviamente pasando por los presentadores, productores y lógicamente pues el cuarteto de Liverpool, ¿no? En mi opinión, obviamente sí creo que este concierto marca un antes y un después en la industria de la música. Como vimos, no nada más fue la manera de llevar a cabo un espectáculo al aire libre en un estadio deportivo. Claro que fue algo innovador y novedoso en su tiempo, sino que también creo que cambió la manera en otros aspectos. Por ejemplo, aquellos amplificadores que serían específicamente hechos para aquel suceso al aire libre y pues no dieron tanto el ancho. O aquel documental que se hizo, a la vez que tuvo que ser regrabado por los mismos Beatles a causa de tanto ruido. Simplemente son fallas técnicas en vivo que no se tenían previstas, pero que tuvieron que pasar para ir perfeccionando a través de los años, pues los conciertos al aire libre, ¿no? Definitivamente ese día cambió la manera de escuchar y ver la música en vivo para siempre, llegando pues hasta nuestros días. Me gustaría saber tus comentarios, sabes que te puedes suscribir y activar la campanita, darle like y muchas gracias por ver.